Bienvenidos queridos hermanos y amigos que nos acompañan, es un gusto saludarles. Vamos a considerar en este video las perlas escondidas para la semana del 9 al 15 de septiembre del 2019, basado en la lectura de Hebreos capítulos 9 a número 10. Vamos a comenzar. Les agradecemos a todos el apoyo que nos dan, visitándonos, esa confianza que nos dan, y estamos contentos pues un objetivo que estamos logrando es llevar estímulo, ánimo a nuestros queridos amigos y hermanos que están pasando momentos difíciles, y considerar temas espirituales es algo que nos fortalece nuestra fe y también nuestro estado de ánimo. Entonces les agradecemos, y por supuesto toda esta gloria, honra va a nuestro Padre Jehová, pues es Él el que nos ha dado su palabra, la Biblia, la cual es viva y ejerce ese poder que nos anima a no rendirnos. Entonces todo es gracias a Jehová, y por eso estamos aquí con ustedes. Es nuestra misión simplemente ser simples instrumentos que consideramos temas para prepararnos mejor para la reunión. Entonces, con eso en mente vamos a pasar a la primera pregunta. Podemos ver lo que dice la carta a los Hebreos capítulo 9, versículo 16 y 17. Como ustedes pueden ver, ahí está la carta a los Hebreos capítulo 9, versículo 16 y 17. Dice: cuando se hace un pacto, es necesario que muera el ser humano que hace el pacto, porque el pacto es validado con la muerte y no entra en vigor mientras viva el ser humano que hace el pacto. Pregunta: ¿qué significan estos versículos? Bueno, el primer versículo habla que alguien debe morir, ¿sí?, cuando se hace dicho pacto. Cuando se hace un pacto es necesario que muera el ser humano que hace el pacto. En este contexto, el apóstol Pablo mencionó que se necesitaba una muerte para validar pactos entre Dios y criaturas humanas. Por ejemplo, el pacto que estableció Moisés es un ejemplo de esto. Moisés fue el mediador, él fue el que efectuó aquel acuerdo entre Dios y el pueblo de Israel. Así Moisés desempeñó un papel importante y fue el humano que trató con los israelitas cuando ellos fueron introducidos en el pacto. Moisés no derramó su sangre para validar dicho pacto, más bien se ofrecieron animales. ¿Sí? Entonces eso nos ayuda a entender el significado del primer versículo. Ahora, el siguiente versículo: el pacto es validado con la muerte. Ahí está, el pacto se valida con la muerte. Ahora, el siguiente punto: en cada caso fue necesario que hubiera una muerte, animales en sustitución de Moisés. Pero el nuevo pacto, Jesús ofreció su propia sangre vital. Él murió, por supuesto fue resucitado al tercer día. Entonces con esto se validó con la sangre de Jesucristo, con el sacrificio que Él realizó, se validó el nuevo pacto. Muy bien, entonces ahí tenemos estos dos puntos de cada versículo. Ahora podemos abrir nuestra Biblia, por favor, a lo que dice la carta a los Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 7. Dice: así que cuando Él entra en el mundo dice: no quisiste ni sacrificios ni ofrendas, pero me preparaste un cuerpo. No aprobaste ni ofrendas quemadas, ni ofrendas por el pecado. Entonces dije: mira, he venido, en el rollo está escrito acerca de mí, para hacer tu voluntad, oh Dios. La pregunta: ¿cuándo dijo Jesús estas palabras y qué quiso decir con ellas? Respuesta: Jesús dijo estas palabras durante su bautismo, cuando se presentó para hacer algo que iba más allá de lo que requería la ley. Se estaba presentando para hacer la voluntad de su Padre, es decir, ofrecer como sacrificio su propio cuerpo preparado y predicar las buenas noticias del reino. Bien, entonces ahí está las respuestas a estas preguntas. Ahora,
¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? Hebreos 10:16 habla sobre algo bastante significativo, que ya lo hemos estudiado, ¿sí? Habla de que Jehová iba a establecer el nuevo pacto en las mentes y en los corazones del pueblo, por así decirlo, de sus siervos. El punto es, Jehová quiere que guardemos sus leyes tanto en el corazón como en la mente, ¿sí? Entonces, no es solo de llenar la cabeza, el cerebro, con conocimientos, con un conocimiento de la Biblia, con muchos detalles de temas bíblicos. No basta con tener información como una computadora la almacena en el disco duro, pues muchos tienen el conocimiento solo en el cerebro. Podemos decir que hasta los ateos tienen el conocimiento de Dios, ¿sí? Pero los verdaderos cristianos, tanto ungidos como otras ovejas, lo tenemos en el corazón. Entonces y eso es lo que Jehová quiere y nos enseña este versículo. Tener el conocimiento bíblico no solo en la cabeza, sino también en el corazón. Y lo vemos, los días domingos muchas personas van a la iglesia con la Biblia en el brazo, pero eso cualquiera lo puede hacer. Pero tener la Biblia en el cerebro, en la mente y también en el corazón, eso solo lo logran los verdaderos cristianos. Y esa es la voluntad de Jehová expresada en este versículo. Podemos ver también lo que dice Hebreos 10:26. Ahí habla en Hebreos 10:26 sobre lo que le espera a las personas que practican el pecado y de ninguna manera pues muestran un cambio. Dice, si después de haber recibido conocimiento exacto, practicamos el pecado a propósito, ya no queda ningún sacrificio por los pecados, y esto está hablando definitivamente lo que Jehová toma en cuenta a la hora de juzgar a una persona. Entonces, esto nos enseña que tenemos que examinarnos en todas las facetas de la vida para estar seguros de que Jehová acepta el servicio que le rendimos. Esto es algo muy importante. Nunca deberíamos pensar que en tanto asistamos a algunas reuniones cristianas y salgamos un poco al ministerio, no importa lo que hagamos en nuestra vida privada. Tampoco deberíamos creer que la participación en las actividades cristianas nos excusa de alguna manera del deber de regirnos por las leyes divinas en otros aspectos de la vida. No podemos esperar que Dios nos bendiga y favorezca si permitimos que lo que es inmundo o deshonroso a sus ojos contamine nuestro modo de pensar o actuar. En otras palabras, la práctica de un pecado grave en secreto nos privaría del premio ante Jehová. Hebreos 10:28 al 31. Este es un punto bastante interesante y fortalecedor, especialmente para aquellos que han sentido o que han vivido injusticias de toda clase. Ahí habla sobre cualquier asunto habla de que la ley de Moisés hablaba de la ejecución sin compasión de un individuo por el testimonio de 2 o 3 testigos. Y aquí se habla de alguien que pisotea el rescate, ¿sí? Que menosprecia la sangre de Jesucristo, pues esta persona ha insistido en practicar inescrupulosamente, ¿sí? Descaradamente el pecado, ya sea en público o en privado. Y ahí dice el versículo 30 sobre Jehová: mía es la venganza, yo les daré su merecido, y Jehová juzgará a su pueblo. El 31, es aterrador caer en manos del Dios vivo. Queridos hermanos, nosotros sabemos que en la congregación todo asunto judicial debe ser establecido por 2 o 3 testigos. Sin embargo, según los informes, hay casos judiciales, ¿sí? Hay acusaciones que han quedado, por así decirlo, guardadas. Hay casos que han quedado hasta impunes ante los hombres porque solo hubo un testigo, ¿sí?
Entonces esto aplica a diferentes tipos de casos. Puede ser que alguien fue acusado de robo, de estafa. Entonces, como solo hubo un testigo, pues no se le atendió judicialmente. Puede ser que se haya visto a otra persona cometiendo un pecado grave, quizás fornicación o borrachera, pero como solo hubo un testigo, era la palabra de la persona contra el individuo quien negaba la acusación. Y también está el caso que hace unas semanas consideramos en la reunión. Algunos de ustedes lo recuerdan, cuando hay un abuso ocurrido dentro de la congregación. Y algunas veces las víctimas han sentido y lo han vivido que esto ha quedado, por así decirlo, impune, porque solo era el testimonio de la víctima. Queridos hermanos, el punto que nos enseña sobre Jehová este versículo es que ante Jehová nada, pero absolutamente nada, queda impune. Y eso nos fortalece, nos anima y nos libera. Y nos enseña que Jehová es un Dios de justicia y también de amor. Porque de Jehová nadie se burla, dice la Biblia, y todos esos individuos que desde el comienzo de la historia humana hasta nuestros días han pecado en contra de otros, ya sea en asuntos seglares o hasta dentro de la congregación, todos esos individuos que han pecado gravemente en contra de otros, han pensado que se han salido con la suya, pues nunca se les ha atendido judicialmente. Pero aquí el texto dice, todas esas personas caerán en manos de Jehová, porque de él nadie se burla. Entonces es un asunto muy serio, lastimar a otros, pecar gravemente, por supuesto en contra de Jehová y en contra de las ovejitas de Jehová, y creer que tal persona se salió con la suya. Entonces, por eso lo mejor es no perder la fe en que Jehová hará justicia al debido momento. Es un asunto bastante serio. Queridos hermanos, podemos ver ahora lo que dice Hebreos 9:5. Podemos leer lo que dice Hebreos 9:5. Dice, encima estaban los gloriosos querubines cubriendo con su sombra el lugar de la reconciliación. Bueno, ahí habla de los querubines que estaban, sí, que estaban, está hablando de cómo era el arca del pacto, sí, revestida de oro, lo que había dentro de ella, y encima estaban los querubines. Algunas personas en el territorio, quizás hasta algunos que han leído la Biblia, tienen esa inquietud. Han afirmado que las imágenes del templo y de los querubines mencionados acá son idolatría, porque el texto decía en Éxodo que no debían hacerse imagen de cosa alguna en el cielo o en la tierra. Sin embargo, eso es verdad, eso dice la Biblia, hay que considerar correctamente dicho tema. Un ídolo es una imagen, una representación de cualquier cosa o símbolo que sirve de objeto de devoción, sea que se trate de algo tangible o imaginario. Pero estas representaciones de los querubines no eran inventos u ocurrencias de los hombres. Fue Jehová mismo el que ordenó que se colocaran en el templo con el propósito de hacer que el sacerdocio estuviera plenamente consciente de su presencia. ¿Y quién le va a cuestionar algo a Jehová? Además, aquellos querubines no podían llegar a ser objetos de veneración para el pueblo, puesto que éste en general no los veía, ¿sí? Y por lo tanto no podía sentirse inducido a tratarlos de manera idolátrica. Es un punto interesante. Hebreos 9:10 habla acerca de... Hebreos 9:10 dice que habla de diversos lavados ceremoniales. Entonces,
También otras versiones, como la anterior, hablaba de bautismos. Estos bautismos eran lavados rituales exigidos por la ley de Moisés. Sí, esto era cuando se lavaban las vasijas contaminadas, la limpieza ceremonial, sí, se lavaba la ropa de uno y había que bañarse. Esto aplicaba a la ley, sí. Los sacerdotes se bañaban y los artículos relacionados con las ofrendas quemadas se lavaban en agua. Esto no se refería a la inmersión en agua realizada por Juan el Bautizante, ni al bautismo de los que simbolizaban su dedicación a Dios como cristianos. Entonces, sencillamente, como la versión revisada lo vierte, ¿sí? Eran sencillamente ahí en Hebreos 9:10 lavados ceremoniales, pero no estaba relacionado con el bautismo cristiano. Hebreos 9:14 habla de las obras muertas, pero obras muertas desde la perspectiva de la vida eterna, desde la perspectiva de Jehová, de Jesús, desde la perspectiva cristiana. Tal vez nosotros sepamos de personas, de individuos, de hermanos, que poco a poco abandonaron las actividades cristianas y finalmente la congregación, y que ahora no muestran ningún deseo de volver a servir a Jehová. Sinceramente esperamos que regresen a Él, pero lo cierto es que ir tras obras muertas, como las que hace referencia al texto, puede llevarnos a perder la aprobación y la bendición divinas. Eso sería muy lamentable, pues nos privaría del gozo y la paz que produce el Espíritu de Dios. Y pensemos en la pérdida que supondría dejar de formar parte de nuestra afectuosa hermandad cristiana. Entonces no queremos perderlo todo por nada. Hebreos 9:28. Ahí habla de algo muy interesante. También que Jesús fue ofrecido una sola vez para cargar con los pecados de muchas personas, y cuando aparezca por segunda vez no lo hará para ocuparse del pecado. Y note, lo verán los que lo esperan ansiosamente para ser salvados. Hoy todos los cristianos con esperanza celestial y terrestre esperan con intenso anhelo a Jesús. Entonces, en eso estamos todos de acuerdo, coincidimos en ello. Ambas clases, tanto celestial como terrestre, dan gracias a Dios por el nuevo pacto y sus bendiciones vivificantes, entre ellas el día de expiación mayor y el ministerio de Jesús, el sumo sacerdote del Santísimo Celestial. Siempre en Hebreos 9:28 hay otro punto interesante. Todos los años el sumo sacerdote de Israel confesaba los pecados del pueblo con sus manos puestas sobre la cabeza del macho cabrío, ¿sí?, llamado Azazel. Entonces, así transfería los pecados al macho cabrío, Azazel. Entonces, después de lo cual se conducía al animal al desierto para llevar estos errores al olvido. Como muestran otros textos, Jesucristo personalmente llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores y con los pecados de muchos. Y gracias a eso tenemos la conciencia tranquila delante de Jehová, porque Jesús pagó ese rescate, y por eso es que nuestros pecados han sido perdonados. Por supuesto, los beneficios a largo plazo es algo que viene, pero tenemos esta esperanza gracias al sacrificio que nuestro Rey Jesucristo pagó por nosotros, tanto por hermanos con esperanza celestial como hermanos con esperanza terrestre. Hebreos 10:23. Ese es un punto bastante interesante, lo que dice Hebreos 10:23, hablando siempre sobre debemos aferrarnos a la declaración pública de nuestra esperanza sin dudar, porque el que hizo la promesa es fiel. Aunque los cristianos no ofrecemos
sacrificios literales, animales o vegetales, tenemos la responsabilidad de dar testimonio de las buenas nuevas del reino de Dios y hacer discípulos. Esto es el equivalente a ofrecer, ¿sí?, declaración pública de nuestra esperanza. Pregunta: ¿nos aprovechamos de las oportunidades de participar en la declaración pública de las buenas nuevas del reino de Dios, de modo que muchas más personas puedan conocer las cosas maravillosas que Dios tiene preparadas para la humanidad obediente? ¿Dedicamos voluntariamente nuestro tiempo y energías a enseñar a quienes se interesan en el mensaje y a ayudarlos a hacerse discípulos de Jesucristo? Nuestra participación celosa en el ministerio es muy agradable a Dios, como el olor conducente a descanso de una ofrenda quemada. Hebreos 10, 24 y 25. Seguro que todos sabemos de memoria esos dos versículos, ¿sí? Sin abandonar el reunirnos, pero la versión revisada lo vierte así: y estemos pendientes unos de otros para motivarnos al amor, a mostrar amor y a hacer buenas obras, sin dejar de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Más bien, animémonos unos a otros, sobre todo al ver que el día se acerca. Entonces, en un mundo en que abunda el desaliento, haremos muy bien si nos rodeamos de hermanos animadores. ¿Qué beneficios obtendremos? En la congregación hallaremos personas que nos animarán a mostrar amor y a realizar obras excelentes. El amor mutuo sobre el que Pablo escribió a los hebreos exige que exista una hermandad, una comunidad de adoradores unidos, una congregación. Para manifestar esa clase de amor hay que estar con otros cristianos. En su lista de verificación, siempre usted, todos nosotros, yo, debemos marcar siempre la asistencia a las reuniones y la participación significativa en ellas. Hebreos 10:25 habla de la buena costumbre de ir a las reuniones cristianas. Nunca debemos permitir que nada ni nadie nos quite esta buena costumbre de asistir a las reuniones. Al ir a las reuniones nos animamos unos a otros con nuestros comentarios positivos, un saludo, una sonrisa afectuosa, con nuestra presencia. Es significativo que muchos que no pueden asistir presencialmente pueden hacerlo a distancia. Se conectan mediante una llamada telefónica o mediante una videoconferencia y de esta manera están aprovechando la tecnología y se les toma en cuenta en la asistencia a las reuniones. Entonces, por supuesto son casos excepcionales, pero tienen la actitud, ese espíritu de mantener esa buena costumbre de no perder las reuniones. Por lo tanto, no permitamos que nada ni nadie nos impida asistir a nuestras reuniones semana a semana. Hebreos 10:38 dice algo muy interesante: mi justo vivirá por su fe, y si se echa para atrás, él no será de mi agrado. Interesante, ¿sí? Ahí habla de echarse para atrás. Entonces, queridos hermanos, no es momento de aflojar el paso ni de caer en la trampa de los caminos materialistas y ávidos de placeres del mundo de Satanás. ¿Qué debemos hacer hasta que se acabe el poquito de tiempo que queda? Los que formamos parte de la nación santa de Jehová, tanto hermanos con esperanza celestial como esperanza terrestre, debemos hacer lo que hizo Pablo: extendernos hacia adelante a las cosas más allá y proseguir hacia la meta de la vida eterna. Y al igual que Jesús, tenemos que aguantar por el gozo que se ha puesto delante de nosotros. Tenemos que aguantar fielmente hasta el final. Es significativo que aún hermanos que tienen la esperanza celestial, el hecho de que la tengan no significa que ya recibieron el premio. Ellos deben aguantar fielmente hasta el final, pues si aunque tienen su esperanza celestial llegan a transgredir, automáticamente pierden esa esperanza, ese premio, porque no pasaron la prueba, como dijo el apóstol Pablo, hasta el final. Entonces el aguante, el no rendirnos,
El no echarnos para atrás, como dice el texto, es significativo para recibir nuestro premio. Hebreos 10:39. Nosotros no somos de los que se echan para atrás. La versión anterior decía de los que se retraen. Cuando el apóstol Pablo habla de retraerse o de echarse para atrás, no se refiere a un miedo o temor pasajero, pues reconocemos que según la Biblia, muchos siervos fieles de Dios han sentido a veces miedo, y todos nosotros con cuánta más razón. Más bien, como explica un diccionario bíblico, Pablo utiliza un verbo que significa retroceder, retirarse, ¿sí? Ser remiso en mantener la verdad, y pudiera aludir a una metáfora basada en la técnica de arriar una vela y por ello reducir la velocidad en el servicio a Dios. Claro, las personas firmes en la fe ni siquiera se plantean reducir la velocidad ante la persecución, la mala salud o cualquier otra dificultad. Más bien, continúan sirviendo a Jehová conscientes de que Él las ama muchísimo y de que conoce a la perfección lo limitadas que están. ¿Tiene usted, tengo yo, tenemos una fe así? Seguro que eso es lo que estamos esforzándonos por hacer. Pues bien, queridos hermanos, esos fueron los comentarios para esta semana de las perlas escondidas. Esperamos que les haya sido de ayuda en su preparación para las reuniones. Lamento el inconveniente de estarlo subiendo en este momento, pero la verdad han sido días bastante cargados, un poco difíciles, bastante difíciles en realidad, pero con la ayuda de Jehová, con la ayuda del Espíritu Santo y con sus oraciones, estamos aquí siempre para ayudarnos, estimularnos unos a otros. Entonces agradecemos mucho ese apoyo y sus oraciones también. Reciban por favor mi cariño cristiano, un gran abrazo para ustedes y bendiciones para ustedes y sus queridas familias también. Hasta la próxima.